Damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia de Radio Manantial de Vida.org y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Fe y Poder Chulavista. Les damos la más cordial bienvenida a esta congregación, Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista, una congregación de Ministerios Palabra de Fe. Hemos estado mirando a través de estas semanas, estas sesiones, acerca de la mente. ¿Cómo renovar la mente o cómo funciona la mente? Mejor dicho. La semana pasada miramos un tipo de mentalidad que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, suelen manifestar. ¿Sí lo recuerdan? Fue la mentalidad del esclavo. Y miramos que el pueblo de Israel añoraba la comida que le daban cuando era esclavo. Pero también recordamos, voy a hacer un breve resumen rápidamente, miramos que no era muy buena la comida. ¿Por qué? Porque era comida silvestre, las frutas, lo que era el pepino, los ajos, la cebolla, ¿recuerdan? El puerro, era fruta, el melón, que crecía silvestremente. Miramos que les daban pescado, pero un pescado basura, que los egipcios no se comían. ¿Lo recuerdas? Sí. Bueno, miramos que hay hijos de Dios que manifiestan esta mentalidad, que ellos tienen esta mentalidad y la siguen utilizando. ¿Por qué? Porque solamente viven del pasado, de lo que Dios hizo en algún momento en su vida. Hoy vamos a mirar otra mentalidad, una segunda mentalidad, que el Hijo de Dios, recuerda que yo te estoy hablando, no hay inconversos, no hay personas que no conocen de Dios. Porque Pablo, cuando dice, renovaos en vuestro entendimiento, no te conformes a la manera de pensar de los demás, le está hablando a cristianos que vivían en Éfeso y a los romanos, no a los inconversos. Y miramos nosotros que tenemos que comer alimento sólido ya, ¿recuerdas? Sí, amén. Bueno, hoy vamos a ver otro tipo de alimento o mentalidad que el Hijo de Dios suele manifestar. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, ¿lo recuerdas? Sí, amén. Pero el pueblo de Dios se conformó. Cayó en un conformismo Israel que lo llevó a batallar. Los llevó a una flojera espiritual. Y esto lo vamos a mirar ahorita. Ay, pastor, ¿qué está haciendo? Bueno, esto es parte de la enseñanza. Te voy a enseñar a cocinar. No te creas. Bueno, número 1. El pueblo de Israel llegó a una flojera espiritual y física. ¿Por qué? Número 1, Dios les empezó a dar cosas. Cuando ellos estaban en Egipto, recordemos que los capataces les daban las obras, ¿recuerdas? Sí. Y miramos ese pasaje que dice que tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y miramos que la palabra aderezar es alinear, emparejar. Dios emparejó tu condición porque eras esclavo. Eras del mundo, eras esclavo, esclava del mundo. Y por lo tanto, Dios alineó, te estabilizó de ser esclavo a ser libre, rey, sacerdote, reina, sacerdotisa, ministro de la palabra de Dios. Eso lo miramos. Pero Israel se acostumbró a la flojera.
La palabra de Dios dice que se alimentaron de 3 tipos de comida en el desierto. Este tipo de mentalidad es la mentalidad del desierto. Es la mentalidad del desierto. Dios ya los había sacado de Egipto. Ya los había sacado de Egipto y ellos estaban en el desierto. Más o menos así era como ellos se vestían. Ahorita te voy a explicar por qué. Ellos tenían que traer un turbante porque en el desierto las tormentas de arena dañaban y ellos tenían que cubrirse. Y como eran nómadas, ellos iban caminando por el desierto, ellos tenían que recoger rápidamente sus pertenencias si Dios les decía que se movieran. Por lo tanto, ellos iban así, como aquí tenemos a nuestro nómada. ¿A quién le gusta el olor que está agarrando esta enseñanza? A ver, ser sinceros, ¿a quién le gusta el olor que está agarrando esta enseñanza? Muy rica, ¿verdad? A mí me gusta cocinar, me fascina. Y más con la mantequilla, muy rica. Vamos a ver Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, verso 31. Si lo tienes, avísame. Qué rico, güey. ¿Ya lo tienes? Sí. Éxodo 16, verso 31. Mira, el primer alimento que Dios les proveyó a ellos está aquí. ¿Ya lo tienes? Sí. Dice así, desde el 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Esténse pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el 7º día. Así el pueblo reposó en el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Número 1, ellos pedían de comer. Ellos le exigían a Moisés que les diera de comer, y le exigían de mala manera, y Dios les proveyó un alimento que le pusieron por nombre maná, que su significado es: ¿qué es esto? Porque no lo comprendían, nunca lo habían visto. Entonces dice que era como una hojuela, como una hojuela endulzada. Era como una hojuela. ¿A quién les gustan las hojuelas? Muy ricas, ¿verdad? Pero dice la palabra que ellos pidieron. Dice la palabra que ellos pidieron de comer. Dice, el segundo alimento que ellos comieron lo vemos en Éxodo 16, verso 12 al 13. ¿Ya lo tienes? Éxodo capítulo 16, verso 12 y 13. ¿Ya lo tienes? Fíjate, estaban tan mal acostumbrados ya el pueblo de Israel que cuando querían algo lo exigían y murmuraban. Dice: y yo he oído, dice el 11, Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan,
y sabrás que yo soy Jehová vuestro Dios. Venida a la tarde subieron codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. ¿Qué les dio de comer Dios? Les dio aves. Les dio aves para que ellos las asaran o las cocinaran al gusto. Como yo, mira que ahorita ellos tienen unas ricas milanesas de pollo, de ave. Y el tercer alimento que les dio en el desierto lo encontramos en Éxodo 17, verso del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Si lo tienes, avísame. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Te fijas, otra vez están de burros peleando. Dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Así que el pueblo dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo también a los ancianos de Israel, y toma también tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros o no? Imagínate, los acaba de sacar de Egipto, les acaba de dar codornices y maná, pan, y todavía se preguntan: ¿está Dios con nosotros o no? Y bueno, el pueblo de Israel tuvo hambre el pueblo de Israel, y Dios les dio pan, les dio maná. El pueblo cayó en una dependencia excesiva de Dios. ¿Es bueno depender de Dios? Sí, amén. Sí, es la fuente de tu bendición. Pero el pueblo cayó en una dependencia excesiva. En pocas palabras, en una flojera. Ellos ya no querían hacer nada. Ellos ya no querían hacer nada. No trabajaban. Ellos no trabajaban. En Egipto tenían que trabajar por la comida, y acá no trabajaban. Cayeron en flojera, solamente se limitaban a pedir. Y si no recibían, culpaban a Dios o a su líder Moisés, y hacían berrinches. A pesar de eso, Dios les dio lo que querían. Dios les proveía alimento. Perdón, vamos a Salmo capítulo 78. ¿Qué era en realidad el maná? Salmo capítulo 78, verso 23. ¿Ya lo tienes? Sí. Fíjate lo que dice: sin embargo mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, y les dio comida hasta saciarles. Pero, ¿qué significa pan de nobles? Mira, te lo voy a poner en otra traducción. Dios les mandó mucha comida, y aunque eran gente insignificante, comieron como los ángeles. ¿Qué era el maná? Pan de ángeles.
A pesar de sus berrinches y de su necedad, Dios les tenía con protección. Los tenía protegidos en gran manera. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 8, verso 4. Ya lo tienes, avísame, porque aquí yo estoy también para que no se me queme la ave. 8:4. Ya, gracias. Ya lo tienes, dice así: tu vestido nunca se envejeció. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años duró el pueblo de Israel comiendo esto. Maná en la mañana y carne de ave en la noche, en la tarde. Vamos aquí al Deuteronomio capítulo 29, verso 5. ¿Lo tienes? Sí. 29:5 dice así: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Imagínate a qué grado de protección les tenía Dios, que a pesar de sus berrinches, los zapatos nunca se les desgastaron en 40 años, ni su ropa se les rompió. Esa era la protección que Dios les había dado. Pero cada vez que ellos querían, ¿qué era lo que hacían? Reclamaban, exigían. Y Dios les respondía a pesar de eso. Ten tu hambre para que comas. Solamente Dios pedía una cosa. Solamente Dios les pedía una sola cosa, y esa era que confiaran en Él. Dios les pedía que confiaran en Él. Mira Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Dios quería que ellos pusieran de su parte. Dios quería que ellos pusieran de su parte. Ya lo tienes, Deuteronomio 2:7. Dice así. ¿Ya tienes Deuteronomio 2:7? En agua. En agua. Permíteme, le doy agua. Luego me voy a pelear, entonces sí. No termino la enseñanza porque me agarra pedradas. Si tienes agua mineral. Ahora sí, continuamos. Dice Deuteronomio 2:7: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Te das cuenta? Dios solamente quería que confiaran en Él, pero ellos solamente exigían. Todavía no se acababan lo que les habían dado y estaban exigiendo: dame agua, dame carne, necesito más. Esta es la mentalidad de los hijos de Dios que no han madurado. Hay hijos de Dios que manifiestan esta mentalidad. Ok, ya no piensan como esclavos, pero están con Dios. Dios dame, necesito. Están viendo la necesidad en la congregación, en su propia familia. Yo he conocido gente que ha dicho así, hijos de Dios de años, que han ido con su pareja, porque se supone que le han dicho: la palabra de Dios es buenísimo, hasta que camine es tu problema, mejor capacidad para guiar a sus hijos, a su familia.
Pero el Hijo de Dios con mentalidad en el desierto es dame, dame, dame. Y si no, no, pues es que Dios no quiso. Dios no quiso. Y se quejan. El pueblo de Israel exigía, a pesar de que todavía no se terminaba lo que tenía. El pueblo de Israel era lo que hacía. Y los hijos de Dios pues solo piden, solo buscan que Dios los toque. Y no hablo que no debes de recibir de Dios. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que tú vas a dejar de venir a la congregación con la expectativa de que Dios te va a dar algo en cada reunión. No, sino que hablo de que el pueblo de Dios actual, con mentalidad de nómada, mediocre, conformista, solo van a las reuniones a recibir porque en casa no hacen lo que tienen que hacer. No comprueban la palabra que se les dice. Y les pasa como al pueblo de Israel. Tiene más hambre, debe de comer. Tiene más hambre. Ven. ¿Qué fue lo que sucedió? Ven. Cómetelo. Dios les dio. Cómetelo, no te vayas. Cómetelo. A tal grado que se les pudrió en la boca. Y volvieron a decir, se me atora, dame agua. Y Dios les dio nuevamente agua. Eso le costó a Moisés. La entrada a la tierra prometida. Siéntate conmigo, disfrútate conmigo. ¿Qué sucedió aquí, pastor? Se pasó de lanza con el muchacho. Con el gemelo nómada. Con el gemelo nómada. No, él sabe que yo hablé con él, sabía que iba a ser su lejos. Bueno, Sabía lo que se atrevió. él está preparado. Pero eso es lo que sucede. Mira, el pueblo de Dios está, dame, y necesito que se espere mi familia, yo necesito que se esperen los demás, los que no conocen a Dios, yo necesito, dame, y la palabra se les está pudriendo. Se están retacando de comida, de alimento espiritual y se les está pudriendo. Pastor, ¿cómo se puede pudrir el alimento espiritual? Yo te voy a decir cómo. Porque ven necesidad en la gente y se callan la boca en vez de hablar la palabra. Yo le dije a la pastora, hubo un tiempo donde yo estaba en el ministerio y yo veía un enfermo y decía con todo mi corazón, Señor, que no pase a ser ministrado. Porque por mi incredulidad, yo tenía conocimiento, pero por mi incredulidad, mi conformismo, yo sabía que no se iba a manifestar el poder de Dios. Yo le decía que no pase, yo estoy bien. Una ocasión una persona me dijo, ¿por qué no le hablas? Es que no me interesa, por mí que se vaya al infierno, yo voy al cielo. El alimento se estaba pudriendo. El conocimiento en mí se estaba pudriendo, el alimento se estaba pudriendo. Dice la palabra que ellos solamente pedían, dame. El Hijo de Dios con esta mentalidad solo piensa en yo necesito, yo quiero, yo necesito, yo ocupo, yo necesito. Es lo que se tiene. Y piensan egoístamente. Y se amparan en aquello si Dios quiere. ¿Qué ocupas, mamá? Mejor me voy a dejar morir en la India. Que mejor se haya morido. Prefiere haber muerto en Egipto. Esa es la actitud irresponsable de un hijo de Dios que piensa como el nómada. Que piensa como en el desierto, que busca solamente este alimento. ¿Por qué? Ay, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Y luego, ¿qué crees? Se amparan en versículos. Vamos a ver Números
capítulo 14, verso 34. Si lo tienes, avísame. ¿Números qué, perdón? 14:34. Números 14:34. Gracias. Ellos no tenían jabón, pero yo sí. Si lo tienes, avísame. Sí. Dice así. Fíjate bien. Antes de mencionarte justamente en qué se amparan estas personas, los israelitas cargaron con la consecuencia de su inmadurez. Ellos cargaron con la consecuencia de su pecado. Pastor, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, pueda aún cargar consecuencias de pecado? Sí. Mira, Números, te dije 14:34, ¿verdad? Sí. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Reina Valera dice, y conoceréis mi castigo. Te lo voy a leer en una traducción que se asemeja un poquito más al original. Dice así: según el número de los días que empleasteis en explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. ¿Cómo, pastor? Me está diciendo ¿qué me está tratando de decir? Que cuando una persona duda, se aparta de Dios. Cuando un hijo de Dios, un cristiano, se duda de Dios, de la voluntad de Dios, de la provisión, está apartándose de Dios. Pero dice que iban a cargar con sus pecados. Mira lo que dice Romanos 3, 14, 23. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Ya lo tienen todos? No. Romanos capítulo 14, verso 23. ¿Me avisas? Mientras aquí pruebo un poquito de ave. Sí. Dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Continúa. Y todo lo que no proviene de ¿qué? De fe. De fe. ¿Qué es? Pecado. Es pecado. Y está diciendo que Israel iba a llevar las consecuencias de haber actuado sin fe en Dios. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Proverbios, bueno, hay otro pasaje que dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, si la falta de fe es pecado, entonces el pecado ¿qué te trae? Muerte a tus finanzas, muerte a tu bienestar, trae muerte física, porque el diablo empieza a trastornar tu cuerpo. No es que tú seas pecador, sino que hay consecuencias por la falta de fe. Dicen estas personas, no, pues es que si Dios quiere, mira, vamos a Proverbios, ahora sí vamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16:3. Hay personas que me han dicho, no, es que eso de declarar y eso de establecer, eso no es de Dios.
Porque la palabra dice que tú tienes que confiar en Dios, poner tus planes. Es cierto. Ya lo tienes, Proverbios 16:13. Sí. Dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es que tú tienes que poner en las manos de Dios todo lo que haces. Bueno, Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 4, verso 13. Santiago 4:13. ¿Lo tienes? Santiago 4:13. Estamos mirando acerca de la mentalidad del desierto, de cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece un poco por un poco de tiempo y luego se desaparece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello. Y a mí me han dicho: ¿ves? Ahí dice que si el Señor quiere. Bueno, yo les he preguntado, número uno, ¿y por qué Dios no iba a querer que vivas si vino a saciarte de larga vida? Número dos, ¿por qué no te va a querer sanar si envió a Jesús y por su herida fuiste curado, fuiste curada? Número tres, ¿por qué no te iba a prosperar si esta es la gracia que conocemos de Jesús, que Él siendo rico se hizo pobre para que fueras enriquecida por su pobreza? Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quiero que me ayudes a entender, porque ahorita por el olor de lo que cociné, la euforia del sabor, no alcanzo a comprender esta palabra. Ayúdenme, por favor. ¿A qué se refiere cuando dice todas las cosas? ¿Solo algunas? No. Si yo te digo, puedes ir al banco y puedes sacar todo lo que tú quieras, ¿a qué me refiero? ¿Que tú nada más tienes acceso a 20 pesos? No. Que tú puedes sacar el dinero que quieras. Si quieres 5 millones de dólares, tú puedes ir porque yo te di permiso. Claro, sí, soy dueño del banco. Dice aquí, ¿cómo si Él no escatimó, si Dios no se arrepintió de enviar a Jesús, a su propio Hijo? ¿Crees que te va a negar las demás cosas? No. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Él mismo lo dijo. Satanás es el homicida desde el principio, pero yo he venido a dar vida. Y fíjate, en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate bien, Jesús Dios te ha dado todas las cosas. Entonces
Entonces, ¿a qué se refiere Santiago y Proverbios? Que en efecto, tú tienes que analizar si lo que tú estás pidiendo va de acuerdo a la voluntad de Dios. A ver, Dios me dio 7 litros de alcohol. El Señor me dio 2 botellas de whisky. ¿Tú crees que eso vaya a favor de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque dice que tú tienes que guardar tu espíritu, alma y cuerpo irreprensibles, y el alcohol te va a dañar el hígado. Y el diablo va a empezar a traer enfermedades como la cirrosis hepática y te va a matar el diablo. ¿Tú crees que eso va a ser la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti? Que tú te salgas, que se te pasó los tragos de whisky o de alcohol y agarras tu carro, o si no traes carro, te vas caminando y te cruzas la avenida sin fijarte y te mata un carro. ¿Esa fue la buena voluntad de Dios, agradable? ¡No! ¿Crees que la voluntad de Dios va a ser que tú tengas dinero para ir a perderte en los vicios y los placeres? No. Entonces tú tienes, no es que Dios no te dé dinero, sino que tú tienes que alinear tu pensamiento y tus prioridades a la palabra de Dios. Me conviene, dice Pedro, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me aprovecha. Tú tienes que analizar si lo que estás recibiendo o lo que estás pidiendo, como ya lo mencionamos, el poder que hay en tu boca, va de acuerdo a la palabra de Dios y a su voluntad para ti. Porque la economía, tener economía, viene de Dios. Claro, Él ha prometido dar semilla para que siembres, pan para comer, y te ha bendecido en toda buena, para toda buena, para que tú aportes, para que tú des a los demás. Cuando no se confía en Dios, le damos oportunidad al diablo de que nos dañe, nos robe. Ellos llevaron la consecuencia de su pecado a pesar de que Dios los había librado, tanto del yugo de esclavitud como de la enfermedad. Mira lo que dice Josué. Josué capítulo 5, verso 6. Josué 5, 6. Josué 5, 6. ¿Lo tienes? Sí. Dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál fue la consecuencia de no creer en Dios? No iban a entrar a la tierra prometida, no iban a recibir su herencia. Cuando un hijo de Dios duda, cuando un hijo de Dios se queda en la postura de que Dios dame, Señor necesito, recuerda que la oración no es para pedir. Recuerda que dentro de la oración tú expones tu necesidad. Señor, tú sabes que yo necesito esto. Señor, sabes que me dieron este diagnóstico médico. Pero tú empiezas a tomar lo que te pertenece como herencia. Sí, amén. No es que cada vez que te hincas o te postras o te sientas a orar, Señor, necesito esto, Señor, apiádate de mí. Porque entonces si tú pides piedad, tienes mentalidad de esclavo. Porque Dios ya no tiene piedad de ti, ya no tiene misericordia de ti. Ya lo tuvo. Por eso dio a Jesucristo a librarte del mal, del pecado. Pero si tú eres de los que están, Señor, dame, Señor, Dios ya no te va a responder. Pastor, ¿qué me está diciendo? Es que Dios ya te respondió por medio de Jesús. Dios ya no tiene tu sanidad. Dios no tiene dinero, sino ser un falsificador. Tienes que tomarlo por fe. El pueblo de Israel, dame. No tomaba
lo que le pertenecía. Números, aquí atrás, Números 14, verso 33. Escucha lo que dice, apúntalo si lo estás apuntando. Esta fue la consecuencia de no confiar en Dios. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Mira, cuando tú no confías en Dios, las consecuencias arrastran a tu familia. Hasta que tú o te mueres o cambies tu mentalidad. ¿Sí me escuchaste? De Números 14:33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías. Ay, qué injusto el Señor. No, es que es la decisión de cada persona creer o no creer en Dios. A mí una persona me dijo, es que eso no es cierto, si Dios quiere matarme, pues que me mate, yo sé que Dios mata. Y ese es su problema, porque yo no puedo obligarte a creer. Ellos culpaban mucho a Moisés, como en la actualidad se culpa al liderazgo. Son pocos, y quizás se va a escuchar fuerte, pero son pocas las personas que tienen los suficientes pantalones para reconocer: yo me equivoqué. Tuve problemas en una congregación por mi manera de ser. Un día una persona me dijo, ¿por qué te saliste de la iglesia? ¿Tuviste problemas con...? No, yo me salí porque yo estoy mal de la cabeza. ¿Sí? Le dije, yo traigo los problemas, esa persona no, soy yo. Porque yo siempre he tenido la capacidad de reconocer mis errores. Me tardo a veces, pero sé que estoy mal y lo reconozco. Pero siempre se culpa al que está adelante. He conocido gente que no, es que ya no voy a una congregación. ¿Por qué? No, pues es que no, me trataron mal a mí y a mi familia, hablaron de nosotros, nos censuraron, y esto y lo otro, y esto y acá, y así. Y no, yo ya no creo en ningún pastor, en ningún ministro, ya no. Ok. Solo Dios sabe qué sucedió. Dios tuvo la contraparte. Y ya después resulta que no, que sí, que andaban en situaciones muy terribles, al grado que el pastor, para cuidar a la congregación, les dijo, marquen una línea, para proteger a los demás. Pero nunca se dice el por qué. A Moisés lo culpaban, es que tú nos sacaste de Egipto. Pero no recordaban de que no le gritaban a Moisés, es que tú nos sacaste de Egipto porque nosotros chillábamos, Señor, acuérdate, mira, nos están maltratando. Eso no lo decían. Ay, es que nos trajiste a morir al desierto de sed. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto a comer la basura que comíamos. No lo decían, porque no reconocían sus errores. Pero déjame decirte que Moisés compartió esa hambre, esa sed con el pueblo. Vamos a Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio 9:9. Deuteronomio capítulo 9, verso 9. ¿Lo tienes? Sí. Está hablando Moisés. Moisés está recordando, le está diciendo, en Horeb provocaste cosas, exigiste, fuiste rebelde. Y en el verso 9 le dice al pueblo, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches sin comer. Sin comer pan ni beber agua. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo pasó Moisés sin comer y sin tomar agua?
noches. 40 días y 40 noches. Date cuenta. Moisés también tuvo que pasar esa situación. Pero ¿qué fue la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia entre Moisés y el pueblo? ¿Por qué Moisés no le dijo, Dios, pues 40 días, pues oye, aliméntame? Porque Moisés se fortaleció en Dios. Dios le había dicho, no morirás. Tú vas a vivir por lo que sale de la boca. Él lo sabía. Ya lo había dicho al pueblo. Y él se fortaleció en Dios. A tal grado de que cuando bajaba, él tenía que llevar un velo en la cara porque no soportaban el poder de Dios, la presencia de Dios en Moisés, el reflejo de Dios. Pero el pueblo, por su mentalidad, culpaba a Moisés, culpaba a Dios. Cuando no maduramos como hijos de Dios, dependemos de los que otros hacen. El pueblo de Israel sufrió en el desierto por su inmadurez, por su inmadurez, no porque Dios lo probó, o no porque Dios lo sometió a una preparación en el desierto para cuando no hubiera en Canaán comida. Mira, vamos a Hebreos capítulo 3, verso 6. Hebreos 3:16, perdón. Hebreos capítulo 3, verso 16. ¿Lo tienes? Sí. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿A quién se refiere? Vuelvo a leerlo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿A quién se está refiriendo? A los israelitas, al pueblo de Israel. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquel hijo de Dios que está atravesando un desierto, que está atravesando pruebas y que no puede superarlas, lamento decirle con todo el amor que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios no te está probando. Eso no es vivir por fe. Si tú estás atravesando por un desierto es porque no crees en lo que Jesús hizo totalmente. Es lo que sucede. El pueblo no le creyó a Dios y pasó por un desierto 40 años. Porque el tramo de distancia era 4 días. 4 días de camino de Egipto a Canaán. Y por incredulidad, por no creerle a Dios, duraron 40 años dando vueltas en el desierto. Cuando aprendieron a digerir, obedecer, creer y confiar en la palabra de Dios, tomaron madurez y fueron librados de esta dieta. En el momento que ellos aprendieron a entender las cosas. Si yo te hablo así, hermano, hermana, es para que comprendas la mentalidad que el diablo puede ponernos en nosotros como hijos de Dios. De que no, bueno, yo recibí ya todo de Dios, pues que me lo dé. Si Dios quiere me lo va a dar, si no, no. Yo he visto negocios que se han frenado y que otra persona los hace y tiene éxito porque el Hijo de Dios no los tomó. Esperaba que Dios se los diera. Yo he conocido gente que ha muerto porque espera que Dios le dé la sanidad, porque no la quiso tomar, porque no cree que ya fue dada. Yo he visto gente morir paralítica. ¿Por qué? Porque no ha creído
que Dios ya le restauró, que Dios ya le quiso levantar. Y es que esa es la voluntad de Dios, es que fue ya la voluntad de Dios porque envió a Jesús. Mira, Éxodo 16:35. Casi terminamos. Éxodo 16:35. Éxodo 16:35. Si lo tienes, avísame. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra con Canaán. Llegaron a un punto donde vieron que era verdad lo que Dios les había dicho. Maduraron. Vieron la manifestación de la palabra de Dios y dejaron de dudar y se cortó el maná. Ya no recibieron maná. Josué 5:12. Fíjate bien, este versículo es muy importante. Josué capítulo 5 verso 12. ¿Lo tienes? Sí. Josué 5:12 dice: y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra. ¿De dónde? De la tierra. ¿De dónde? De Canaán. De Canaán aquel año. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegaron al punto donde se manifestó la palabra de Dios, la promesa, la vieron, creyeron, maduraron y empezaron a cosechar de la tierra. Empezaron a trabajar, empezaron a tomar, dejaron de pedir, porque vieron que Dios ya les había dado una tierra con abundancia, que fluía leche y miel. Y ya te expliqué, era abundante la tierra donde hoy está Israel. ¿Por qué crees que es muy peleado el territorio de Israel? Porque es riquísimo. Cuando los conquistaron en 1900 y tantos, cuando los sacaron, tuvieron, de hecho dice la escritura también que cuando los conquistaron, echaron sal a todo el territorio para que no fuera productivo. Pero después, cuando fue reconstruido, limpiaron, quitaron todo eso y la tierra empezó a producir nuevamente. Nuestro trabajo como hijos de Dios, nuestra obligación es creer en la palabra de Dios y tomar lo que Dios ya te dio. ¿Cómo quieres que se te alimente? ¿Cómo quieres recibir de Dios? ¿Cómo quieres pensar? ¿Que tú mereces las cosas porque eres muy hermoso, muy hermosa? ¿O porque lo mereces? Porque pues Dios ya te sacó de la esclavitud, entonces tiene que darte. O ves la promesa de Dios cumplida a través de Jesucristo, empiezas a tomar lo que Dios tiene para ti. Esta es la mentalidad del desierto. Esta es una mentalidad en la cual muchos hijos de Dios operan. Bueno, la próxima semana vamos a ver la tercera mentalidad, que es la mentalidad del conquistador. ¿Quieres verla o ya no? ¿Ya le paramos? ¿Ya le paramos? No. Pastor, entonces. Bueno, yo te animo a ti que me estás viendo por nuestras redes sociales, que me estás escuchando por www.radiomanantialdevida.org. Te hago la invitación a que nos sintonices la próxima sesión, la próxima semana, porque Dios tiene algo especial para ti con esta enseñanza. Te damos las gracias por haber estado con nosotros desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Somos una iglesia de ministerios Palabra de Fe y declaramos que la semilla que ha sido sembrada en tu corazón da fruto en abundancia y que el Espíritu Santo te revela la verdad y te da testimonio de lo que hemos hablado hoy. Dios te bendice.